intendente Manuel Cornejo. Se radica la denuncia, interviene la unidad de delitos económicos complejos, buscan la camioneta y estaban a casa de Cornejo. Se la secuestran y bueno, se la devolvieron al municipio. Y ahora se tiene que hacer una auditoría también para ver dónde está esa plata que está faltando, que obviamente le pertenece al municipio. Fue citado a declarar Manuel Cornejo y dijo no lo voy a hacer, y obviamente es un derecho constitucional no hacerlo, hacerlo en el proceso, no hacerlo, o si quiere mentir también cuando declare. Esto es una garantía, es así. Nosotros estuvimos dialogando con la fiscal Verónica Siemens de Bielke, quien ahora interviene en esta causa, así que compartimos la nota. La imputación fue realizada por mi antecesora, en la cual, de acuerdo a la denuncia y a los elementos que fueron reunidos, se entendió que debía formularse la imputación por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. Respecto al peculado particularmente, tiene que ver con una camioneta que fue encontrada en su domicilio particular, comprada y está acreditado con fondos del municipio, pero que fue puesta a su nombre, lo cual no corresponde porque los fondos municipales corresponden que la camioneta hubiera estado a nombre del municipio y que además era utilizada en su beneficio personal. Esto significa la utilización de bienes del Estado en beneficio personal cuando un funcionario no puede llevar adelante estas acciones, sino incurre en este tipo penal. Y respecto del incumplimiento de los deberes de funcionario público, estamos analizando también otra documentación, pero existen constancias de que faltarían varios millones de pesos respecto de los fondos municipales. Todo eso está siendo ahora sujeto a una auditoría y en función de lo que resulte de la auditoría tomaremos alguna otra medida al respecto. ¿Todavía no han encontrado otras irregularidades como lo de la camioneta? Se están investigando, es una causa que si bien ya fue imputado preliminarmente, lo que correspondía hacer, lo cierto es que ahora hay que hacer una auditoría para verificar qué ha pasado con esos fondos, cuál fue el destino que se les dio, si fue un destino correspondiente en función de las normas de presupuesto o bien un destino distinto y bueno, podríamos estar en una posible malversación de caudales públicos. Doctora, ¿la investigación abarca una gestión determinada o todos los mandatos que tuvo el intendente? En principio tenemos información de que es de 3 años, los últimos 3 periodos, pero bueno, en función también de lo que nos acerca a la gente que está hoy a cargo del municipio, esto no significa que pueda ir para atrás. Doctora, bueno, él tenía que declarar, no lo hizo el día de ayer. No, se presentó a la audiencia de imputación, debidamente notificado en el horario correspondiente, pero dentro de las garantías que le otorga la ley a los imputados es la de abstenerse de declarar y presentará seguramente una vez que tome contacto con la investigación su descargo por escrito o no, puede hacerlo, quedarse sin declarar durante toda la investigación, incluso durante el juicio. Tal cual lo dijo la fiscal, va a ser determinante la auditoría que se va a hacer para determinar, bueno, si continúan con las imputaciones en contra de Cornejo por malversación de fondos públicos. Hay que ver qué es lo que pasa y, bueno, va a continuar esta investigación. Y lo que aclara también es que no sabe si va a ser sobre la última gestión o también se va a extender un poco más, porque ya estuvo diciendo el actual intendente, pero investiguen también lo que pasó antes, porque tuvo varias gestiones Manuel Cornejo en el municipio de Campo Quijano. Ahora sí, nos trasladamos al ámbito nacional con Facundo Guaymás. Nos vamos a la provincia de Santiago del Estero, porque, bueno, allí un joven de 24 años fue con su novia a un cementerio. No te imaginas lo que pasó, Sebastián. Profanaron una tumba. Vamos a ver unas imágenes que van a pasar en pantalla mientras les cuento. Es un joven de 24 años que fue con su novia al cementerio allí de la ciudad Campo Gallo, del departamento Alberdi. Ahí lo estamos viendo, al joven. La verdad que, bueno, ¿cómo conocieron? ¿Cómo se hizo viral esto? Obviamente por las redes sociales, ¿no? Están jugando un papel fundamental en cuanto a determinar algunos delitos. Ya vamos a contar lo que pasó en Santa Fe con el tiroteo al aire. Pero bueno, en este caso estamos viendo al joven allí que está sosteniendo una calavera, ¿no? Como si nada. Como si nada. Y obviamente
por hacerse, no sé, al bueno, al grosso, lo compartió en redes sociales y las autoridades de esa ciudad, Campo Gallo, de la provincia de Santiago del Estero, ya lo detuvieron, ¿no? Terrible el caso, que bueno, la verdad que habrá que ver por qué estos restos óseos estaban en este cementerio, bueno, de esa Claro, manera. además uno no puede esparcido. ir profanando tumbas porque se le da la gana y encima subirse a internet con lo que ha sacado, ¿no? Sí. Es un delito y bueno, seguramente esta persona va a tener que responder por esa irresponsabilidad y tiene que quedar también de enseñanza para que no se haga esto, no se repita porque está mal hecho. No. Vamos a la provincia, ahora sí, de Misiones, porque allí unos 3 jóvenes quisieron robar un automóvil que estaba estacionado, ¿no? En una vivienda. Habían 2 personas allá adentro. Cuando se acercaron, ahí estamos viendo las imágenes, no se dieron cuenta que las personas que ocupaban este automóvil eran 2 policías. Estaban frente a una casa haciendo una custodia por una causa de violencia de género, ¿no? Estos policías estaban protegiendo a la víctima y ellos mismos vieron a un automóvil que se acercaba y que se detuvo. Allí habían varias personas, bueno, eran estos jóvenes que al ver a estas personas en el auto intentaron robarle, pero le salió mal, obviamente, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Que No. primero que tener que robar, Claro. después que justo te toque robarle a 2 policías. Esto sucedió en la provincia de Misiones, así que obviamente, como están viendo ahí en las imágenes, estos 3 chicos fueron detenidos por los mismos policías que estaban haciendo esta custodia policial en un domicilio por una víctima de violencia de género, ¿no? Terrible, Facundo. En este caso, la balanza está equilibrada. Está equilibrada la Sí, sí, sí. balanza y Jack Harry... Se hizo justicia. Jack Harry, mire, yo hoy no quiero hablar con Jack Harry porque me debe todavía la información del domingo pasado, que me hablaba del audio, que quién había difundido el audio de Rosa Zulca, no me dijo al final, y ahora me dice que es compañero de celda con algunos sacerdotes a nivel nacional, Ah, mire. que sabe bien la interna de la iglesia, quién da las órdenes para que los trasladen a los curas en algunos lugares, es más, sabe dónde están, hay algunos que aparecen que tenían hijos, ¿Quiere hablar? y hoy en día no se sabe. ¿Se recuerda el caso Gamboa? ¿No quiere? Sí, Sí, bueno, sí, sí. que le apareció una hija, bueno, ¿qué pasó con Gamboa? Todo eso, él sabe todo, Y estoy intentando hacer que hable, pero no quiere hablar, mira. Ahí Ahí está, está. ahí está, ahí está. pero está enojado, no. Yo lo sostengo porque por ahí la Es que es celda... tan grande el poder de la iglesia que muchas veces tiene miedo. Él me dice, con cuidado manejate este domingo con esos temas. Dice, Luis Segovia, que va a ser el invitado, es un privilegiado en esto, y él sabe, porque él tiene quien lo respalde, tiene ahí algunos... de hecho, ahora lo acabo de ver entrar, está con custodia, todo, porque es grave el asunto. Vamos con otro tema ahora Sí, para por que favor. Jack Harry también se informe por lo que pasó. Pero en esta ocasión, ahora sí, vamos a la provincia de Santa Fe, porque allí 8 jóvenes fueron detenidos porque participaban en un cortejo fúnebre, ¿no? Allí uno de sus amigos, que se llamaba Tiki, le estaban, bueno, de alguna manera conmemorando, recordando, pero de esta manera, la verdad, bastante reprochable. Ahí estamos viendo las imágenes en el televisor de sus casas. Varios jóvenes están efectuando disparos en el cielo, ¿no? Están utilizando armas de fuego ilegalmente. Podemos escuchar el sonido, me dice Leo también cuando vos lo decís. Bien. A ver. Ahí el último dice, vamos Tiki, dice. Claro, es el amigo que se llamaba así. Bueno, y esto es peligroso, ¿no? Realizarlo en otros lugares del mundo, esto es habitual, por ejemplo, en algunos festejos en México, Sí. He visto, bueno, que sacan sus armas y tiran al cielo como si nada pasara, pero se han dado casos de personas que han muerto por esta irresponsabilidad, ¿no? Sí. Y no se hace, no hay que hacer esta cuestión. Y bueno, obviamente estas imágenes fueron viralizadas por redes sociales y es por eso que la policía de esa localidad, de esa ciudad de Rosario, Santa Fe, fueron detenidos 8 jóvenes, ¿no? Por tenencia ilegal de armas de fuego. Así Ahí es, estamos Facundo. viendo de nuevo el video. Ahí están, miren. ¿Están identificados todos? Detenidos. Sí, obviamente están detenidos todos. Se hicieron, ya te digo, Sebastián. Y no son cualquier arma, ¿no? No, Veo que no. No es... Parece no es esos ninguna jueguitos que yo tumbera, mira jugaba. lo que es eso. Sí.
24 allanamientos se realizaron luego de que se viralizaron estos videos y con esos allanamientos se pudo detener a los 8 jóvenes portadores de estas armas de fuego. Bien, ¿Te ¿qué parece? más tenemos? Bien, vamos a otro tema y esta vez, bueno, hay que ponerse más serio de lo que, bueno, ya este programa, por las noticias que nosotros damos, la verdad que son complicadas y tristes, pero tenemos que hablar nuevamente de los femicidios. Ya, bueno, van 2 meses, ¿no?, de cuarentena, Sebastián, desde el 20 de marzo. Acá en Salta comenzamos unos poquitos días antes, ¿no? Recuerden que Salta como que fueron los primeros en entrar en cuarentena. 2 meses de aislamiento social y obligatorio y ya van más de 50 femicidios en todo el país. Estamos por ver ahora en pantalla el informe de la Casa del Encuentro, una ONG que protege los derechos de las mujeres y en este caso también casos de violencia de género. Bueno, ahí estamos viendo que este informe se hizo desde el 20 de marzo hasta el 14 de mayo. ¿No? Recordemos que el 20 de mayo se cumplían los 2 meses, pero son más de 50 femicidios y desde la Casa del Encuentro estiman que en 10 años es la cantidad más grande en el periodo de 2 meses. La verdad que las cifras alarman bastante, ¿no? Y algunos hablan de una pandemia ya directamente con los femicidios, teniendo en cuenta que vivimos en una pandemia sanitaria y hacen analogía con lo que también está pasando con la muerte violenta de mujeres, lo cual es terrorífico, lamentable. Y el otro día también leía una nota que daba el procurador que decía, bueno, hay que hacer un estudio antropológico, sociológico de esta cuestión, porque indudablemente algo está fallando como sociedad, y se refería a 3 casos y decía muertes de mujeres acuchilladas: Jimena Salas, Tita Gine, la señora Rosa Zulque, que hablamos también el domingo pasado. Sí. Es una situación muy preocupante, Facundo, esto. Seguramente nosotros hablamos en los primeros programas sobre los femicidios, pero es un tema que tiene diferentes aristas que hay que tratar y seguramente vamos a seguir analizando esta cuestión. Bueno, con estos 4 temas nacionales vamos cerrando esta sección. Es lo que más pasó. Obviamente pasaron más casos de violencia, pero son estas noticias que, bueno, quise compartir con todos ustedes. Recordamos las líneas de teléfono, Facundo, para que nos puedan comunicar. ¿Dónde se pueden comunicar los televidentes que están del otro lado? Porque también hay algunos que siguen la transmisión por el Facebook Live de El 10 TV, que también después queda todo el programa grabado y algunos se enganchan durante toda la noche. Ahí estamos viendo en pantalla. Están viendo. Injusticia Salta también el Facebook, allí también va a estar subido más tarde el programa del día de la fecha y se pueden comunicar a la siguiente línea telefónica. 3872 15 77 32, esa es nuestra línea. Bueno, ahí abajo está figurando, así que pueden sacarle una foto, ahora que todo es tecnológico, ¿no? Ya la gente se va amoldando a estos nuevos tiempos y bueno, allí pueden mandar su mensaje de texto para contar lo que pasa en su barrio, ¿no? Tal vez tienen algunas denuncias y quieren hacerlas dar a conocer. Y también para sumarse a lo que va a venir en el próximo bloque, que es la discusión por las causas de abuso sexual. ¿Prescriben o no prescriben? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la causa contra Emilio Raimundo Lamas? Vamos a tener acá la posibilidad de dialogar con el doctor Luis Segovia y por supuesto con nuestros columnistas especializados. No se vaya, ya volvemos con más Injusticia.
estás aquí, me falta el sueño. Yo puedo estar así, latiendo un corazón de amor y sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé. Estudio Jurídico Integral L&L, con especialización en causas penales. Consultanos al 157-837-165 o visitanos en Lerma 1195. L&L, atención las 24 horas. Ortín Fernández y Asociados, abogados especialistas en causas penales. Hace tu consulta en Apolinario Saravia 11, continuación de calle España entre Las Heras y Avenida Virrey Toledo. O comunícate con nosotros al 581-5391 o 387-587-8787. Hacer justicia, aunque el mundo perezca, es el ideal que marca el camino del Estudio Jurídico Integral Pizarro Echenique y Celaya Sapiola, profesionales que se sacan el saco y la corbata para escuchar y comprender a sus clientes. Encontralos en Avenida Belgrano 1293 o comunicate al 154-649-540 o al 351-607-3163. La defensa es un derecho fundamental de cualquier acusado. Es por eso que el doctor Marcos Rubinovich te ofrece asesoramiento jurídico en cualquier causa penal. Encontralo en Hipólito Yrigoyen 79 o comunícate al 421-1379. Cuando se rompen las reglas o se vulneran los derechos, el Estudio Jurídico Anachuri y Asociados te brinda asesoramiento integral. Derecho penal, violencia familiar y de género, derecho civil y comercial, entre otros. Anachuri y Asociados, un equipo de profesionales al servicio de sus clientes. Visítalos en Avenida Bicentenario 431 o hace tu consulta al 387-5135-631. Anachuri y Asociados, especialistas en la materia. Continuamos en Injusticia y nos siguen llegando mensajes. Acá se comunican y dicen, buenas noches, ¿tienen alguna novedad del caso Franco Cuéllar? Muchas felicidades, me encanta el programa. Un saludo también para las personas que se van comunicando. Buenas noches, una consulta. ¿Cuándo se abre el CIF? Está cerrado desde que comenzó la cuarentena, gracias. Bueno, el Ministerio Público Fiscal también está trabajando casi en similares condiciones que el Poder Judicial, con algunas restricciones, no está trabajando todo el personal y de a poco, bueno, se van acomodando, ¿no? Entiendo el malestar, pero bueno, todavía no están del todo trabajando todas las funciones como corresponde. Vamos a presentar el tema de esta noche, Facundo. Tiene que ver con la causa Emilio Raimundo Lamas, por un lado, uno de los primeros sacerdotes acá en Salta denunciado por abuso sexual. Esta causa marca un antes y un después en la provincia de Salta y también actualmente depende de lo que pasa, si se lo juzga o no se lo juzga al sacerdote, para que sirva de ejemplo también en otras causas, no solo acá en Salta, sino en el país. Y hay un fuerte debate
por un lado en la iglesia sobre qué es lo que pasa y por el otro lado en la justicia salteña, que son los jueces, el de la corte, quienes tienen que decidir a ver si la causa prescribe o no prescribe. Vamos a hablar sobre esa cuestión porque es algo que la sociedad tiene que saber, y para eso, bueno, hemos invitado al doctor Luis Segovia. Buenas noches. Gracias por haber venido, y bueno, también tenemos a nuestros columnistas, el licenciado Marcelo Eber. Buenas noches. Buenas noches, ¿Sí? Sebastián. Gracias por estar. Y la licenciada Alejandra López. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, doctor Segovia, explíquenos por favor, para empezar, en qué condiciones está esta causa, qué pasa si tiene que resolver la cuestión, si va a juicio o no va a juicio Lamas. Sí, bueno, la causa ha tramitado en orden y saltando diferentes embates, diferentes obstáculos que la defensa planteaba, pidiendo la prescripción de la causa. Y en ningún momento de esas oportunidades se le concedió. Tanto la jueza de primera instancia como el tribunal de impugnación rechazaron la acción de prescripción. Incluso se planteó una acción de inconstitucionalidad que también fue rechazada. Entonces la defensa llegó con un recurso de queja a la Corte de Justicia de Salta, con una contradicción. El mismo tribunal de impugnación en una sala falló en contra, digamos, de la prescripción, y en otro lado, en la causa de Aguilera, falló a favor, por lo cual hay una misma, un caso, un mismo debate que tiene diferentes resoluciones. Hay algo entonces que tienen que resolver y disputar, digamos, resolver esta disputa, y que es la Corte de Justicia. Pareciera ser que es el mismo debate, que tiene mismas similitudes, pero también tiene muchas diferencias. Hay muchas similitudes porque es un caso de un sacerdote, porque pasó hace mucho tiempo, pero hay muchas diferencias y eso es muy importante destacarlo. Bueno, de hecho hay un movimiento muy grande a nivel país para pedir precisamente que estas causas no prescriban y para darse apoyo. Son víctimas de abuso sexual eclesiástico. En la causa Lamas, bueno, es sabido el caso de Carla y también el de Juan Carlos. Precisamente con Juan Carlos estuvimos dialogando el día de ayer. Le decía, mira Juan, vamos a hablar sobre esta causa. ¿Por qué no nos envías un video contándonos cómo te sentís, cómo estás actualmente con este tema? Sabemos que es muy difícil para él volver al pasado y hablar sobre esta cuestión nuevamente. Así que vamos a compartir la nota, el mensaje que nos deja Juan Carlos García, no solo para nosotros, sino también para toda la sociedad. Buenas noches. Mi saludo y mis respetos a todos. ¿Cómo me siento? Y con estos años de lucha, el cual hemos emprendido, uno está con esa incertidumbre. En los años 90 era difícil. Yo, adolescente, pidiendo ayuda. Nadie me escuchaba, nadie me creía. Cada vez que trato de que esto se termine, y es como si fuera que vuelve el cassette a rebobinarse y nuevamente tengo que pasar todas estas situaciones. Son muchos años de dolor, son muchos años que vengo llevando todo esto que he vivido y que marcó para siempre en mi vida. Y lo único que quiero que se haga justicia, que la verdad esté sobre todo y que la justicia misma determine. Porque detrás de mí están más víctimas, como Carla y como los demás chicos, que me acompañan a través de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Salta, y que están toda la expectativa a ver qué es lo que va a pasar en nuestro caso. Si cae la causa, si tiene punto final, o la justicia va a acceder a que tengamos derecho a juicio. Y con esa incertidumbre me siento. Pero al mismo tiempo trato de llenarme con esa fortaleza de confianza, porque voy a apostar mi confianza nuevamente a la justicia. Hoy quiero dejar ese mensaje para los señores jueces. Voy a depositar mi confianza en ustedes, que van a tomar la decisión de votar
si tenemos derecho a juicio o no. Ustedes quieren comprobar la verdad a través de los testimonios, a través de las pruebas. Nosotros queremos nuestra paz y queremos que se cierre un capítulo en la vida y que no le pase a ningún otro niño o adolescente más acá en Salta. Hagamos historia, que esto sea un antes y un después. Quiero agradecer, antes de terminar, si me permite, Sebastián, al doctor Luis Segovia, un hombre joven, pero muy valiente. Gracias, doctor, en nombre de toda la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Salta. Queremos justicia nada más. Verdad y justicia. Muchas gracias. Buenas noches. Juan Carlos García, una de las víctimas en la causa Emilio Lamas, bueno, dando un mensaje a la sociedad. Esta causa marca un antes y un después, y obviamente también pidiendo a los jueces que tienen que decidir si se lo va a juzgar o no, que piensen en esta situación. Tengo en mis manos también un libro que, bueno, a mí me ha servido mucho cuando he empezado a cubrir estas causas, Secretos Sagrados, ¿sí? La verdad detrás de los casos de abuso sexual en la Iglesia. Acá el periodista Mauro Zeta habla sobre algunos casos particulares de Buenos Aires, por ejemplo el caso Graci, y habla mucho de cuestiones que tienen que ver con la psicología. Así que Facundo también vamos a preguntarle a la psicóloga algunas cuestiones. Bueno, escuchándolo atentamente a Juan Carlos García, lo que nos decía, bueno, allí en pantalla, le pregunta a la licenciada López, la cuestión es cómo se analiza psicológicamente estas causas de abuso sexual y la importancia, ¿no? ¿Qué tiene para decir, licenciada? Lo primero que me gustaría decir es que quienes vieron la película en primera plana se van a sorprender muchísimo al observar que al final de la película hay un reconocimiento de los abusos sexuales eclesiásticos, digamos, de este tipo, ¿no? Porque al final de la película se menciona a Salta entre una de las localidades, de los lugares en donde se cometieron situaciones contra la integridad sexual de las personas. Hay una pregunta que hizo particularmente Sebastián, sí, en relación a que si prescriben. Yo no voy a referirme a lo legal, pero sí lo que puedo decir como psicóloga es que no prescriben, porque las víctimas toda su vida sufren las consecuencias, los daños de haber atravesado por estas situaciones. El dolor no prescribe. El dolor no prescribe, así es. Entonces, el daño psíquico se puede probar por medio de la aplicación de técnicas y de una buena evaluación psicológica, eso se puede probar, además de que la justicia debiera admitir otras pruebas. Que sean adultos no los rescata de la situación, porque mientras se escuchaba la entrevista de Juan Carlos, cada vez que se le pregunta hay una reactualización de la situación. Es decir, que la víctima sufre una nueva situación de estrés y es una revictimización, ¿no? O sea, porque se vuelve a colocar en el lugar en donde estuvo, por donde atravesó, lo que vivió, a lo que se le suma la falta de escucha de los adultos y la falta de respuesta de los tutores, que muchas veces no escuchan a sus hijos cuando refieren que han atravesado por estas situaciones, no les creen o no hacen la debida denuncia por temor a la exposición. Y pienso que Juan Carlos es una persona muy valiente porque enfrenta la realidad desde lo que le pasó y debe ser muy duro tener que estar frente a las cámaras y contar que ha sido víctima de abuso por parte de un sacerdote, de una persona en la que se confiaba.
¿Qué intervención, ahora preguntarle al licenciado Eber, tiene la criminalística en estos estudios? Bien, bueno, haciendo los análisis criminalísticos, fíjate que la escena del crimen, que es lo que tendría que ser el objeto de estudio de la criminalística en estos casos, ya no está más, pasaron muchos años desde eso. Entonces, es lo que hablábamos también la semana pasada, cuando estábamos tocando los temas de abuso en este programa, estamos en la misma situación, pero por ahí pueden quedar evidencias físicas, por ejemplo, libros de registro, ese tipo de cuestiones de actividades de las personas que estuvieron en algún retiro, o dependiendo, bueno, en el contexto en el que suceden, porque hubo muchos casos muy resonantes, ¿no?, en Salta. Por ejemplo, en el caso del sacerdote Lamas, desde la fundación que yo presido también, tuvimos que hacerle las desgrabaciones al doctor Segovia, y bueno, acompañarlo ahí para las cuestiones de la prueba. Entonces, con información que se puede recabar, rescatar, actualizar, se pueden llegar a objetivos bastante buenos en términos de la verdad, ¿no? Pero en estos casos sí es más dependiente ya de la psicología, lo que es probar el abuso, y bueno, eso es bastante complicado, ¿no? Un tema delicado. Doctor Segovia, bueno, cuando Juan Carlos le pasó todo esto en el año 1990, había otro contexto, ¿no? Se hablaba de delitos de instancia privada, delitos de instancia pública. ¿Cómo era la situación en ese momento? ¿Cómo fue avanzando? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora las víctimas? Porque muchos dirán en su casa, porque se dice que hay más víctimas, pero algunos me dicen, bueno, no, la verdad que yo no me voy a exponer a todo lo que decía la licenciada, porque la causa va a prescribir. Entonces no me animo a exponer por esa situación. ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo explicaría esa situación? Tal cual vos lo observás, este tema de la prescripción ha generado mucha intriga, muchas dudas en las víctimas. Muchas se preguntan si sus hechos que han pasado hace mucho tiempo podrían estar prescriptos o pueden hacer la denuncia. Y ahí hay que marcar, digamos, informar a la ciudadanía que se ha modificado mucho la legislación en cuanto a la acción, de cómo se ejerce la acción. Hasta el año 2015, el curso de la prescripción de un delito, si pasó en la infancia, corría normalmente. Es decir, que al cabo de 12 años, como plazo máximo, si pasaba en la infancia, prescribía. Muchas víctimas podrían haber cumplido la mayoría de edad con su causa prescripta. Eso hasta el año 2015, que se logró 2011, con la ley Piazza, un famoso actor, modificar eso, y que el curso de la prescripción empieza a correr a partir de los 18 años, o sea, de la mayoría de edad. Se volvió a modificar eso, porque estuvo vigente del 2011 al 2015, y actualmente todas las personas que hubiesen sufrido un abuso no le están corriendo los plazos a partir del año 2015 hasta la actualidad, porque el plazo de prescripción comienza a correr al momento de la denuncia. Entonces hay una situación muy distinta de lo que pasó después del 2015 a la actualidad. Incluso los abusos sexuales contra menores de edad, contra niños, antes eran delitos que dependían de instancia privada y la podían ejercer solamente los padres o el Ministerio Público Fiscal y los representantes, digamos, del menor. Y en este momento eso es un delito que se puede investigar de oficio, por lo cual, al ser un delito investigado de oficio, las personas que tienen a cargo niños y advierten situaciones así están obligadas, si son partes del Estado como funcionarios públicos, a denunciar ese hecho. Así que se ha modificado mucho la legislación. Yo diría que cada persona debe tener una situación particular, pero la tiene que consultar con su abogado. Yo recibo muchas consultas sobre el tema, hay causas que se pueden iniciar, hay gente que se asesora y tiene la posibilidad cierta, y aún así no la denuncia, porque como dice la doctora, hay que romper un obstáculo, digamos, muy psicológico, aparte de la justicia, para poder denunciar, para poder hablar de este tema. Y bueno, pero por lo menos el contexto jurídico, el contexto social, hoy por hoy es más favorable para la denuncia. Antes, en los años 90, estos hechos eran muy tabú, no se podían hablar, menos contra un sacerdote. Así que estos abusos intrafamiliares, abusos institucionales, donde la responsabilidad de las instituciones prácticamente eran imposibles de denunciar, y eso es un tema que se toca en estos abusos eclesiásticos, un factor sociológico, sociocultural, que hace tratar a esos casos de manera especial. No son cualquier caso, porque
han sido cometidos por personas que tenían mucho poder en la sociedad y que han hecho uso de ese poder. En algunos casos, como en el caso de Juan Carlos, incluso contando con la complicidad de funcionarios del Estado. Es decir, en el caso, bueno, es tan especial que hubo policías, hubo jueces que conocían del caso y aún así la causa no se investigó. Así que toda causa tiene sus particularidades, su especialidad, pero yo creo que todas las personas tienen que hacer su consulta. Claro. Bueno, lo decíamos, no es fácil tomar la decisión de denunciar y hacer público un abuso sexual. Pero, licenciada López, también podemos decir que hay algunos casos donde las personas mienten en esta situación. A mí particularmente me ha tocado cubrir el caso de la denuncia contra la ex monja Valeria Zarza. Y ahí el fiscal, bueno, determinó que no existía un abuso, que la persona que denunciaba básicamente confundió una especie de cariño como un abuso, más allá que estaba influenciada por también del mismo entorno de la iglesia. O sea, hay casos también donde la persona puede mentir en abusos sexuales. Y yo creo que una vez me preguntó si se pueden contagiar las conductas. Sí. Particularmente en el caso de la denuncia hacia la monja o hacia la religiosa, sí. Surge en un ambiente en donde había muchas irregularidades y es posible que esta conducta haya sido adoptada. Habría que ver bien el perfil de esta persona, pero es posible que se haya colocado también en el lugar de víctima junto a otras personas. Es decir, que se haya extendido la conducta de las víctimas, porque en el caso del padre Rosas, porque la monja era de la misma congregación, ha habido víctimas de abusos. Todavía no ha llegado a juicio, pero esa situación puede suceder. Y eso, si se evalúa correctamente, hay indicadores que pueden dar fabulación. Hay casos, sí, se han dado varios casos en donde se ha podido comprobar la fabulación. Una cuestión más antes de pasar al licenciado Eber, cortito. Es una pregunta, sí. Usted me la puede responder, si es muy incómoda me dicen, prefiero no opinar. Sí. Con respecto a los sacerdotes en sí, a la mentalidad de los sacerdotes, el voto de castidad que hacen, ¿todo eso influye de alguna manera para cometer los abusos? ¿Usted qué piensa de eso? Y yo pienso que los sacerdotes deberían no tener, digamos, la opción del voto de castidad. Esa es mi opinión humilde, ¿no? Me parece a mí que no. Pero bueno, hay otras circunstancias que a veces llevan a estructuras perversas a refugiarse en ese tipo de instituciones. Sí, claro. Si me permitís, sí, Seba, hay una fuerte investigación que se desarrolló en Australia porque este fenómeno de los abusos eclesiásticos se extendió por todo el mundo, ¿no? Prácticamente la Iglesia Católica no ha sido ajena, sus funcionarios, digamos, nunca han tenido una conducta distinta en ninguna parte. Todos han funcionado más o menos de la misma manera. Y esta investigación lo que sugiere es que hay una responsabilidad institucional en la formación de sacerdotes y también en la convocatoria de quién es llamado al sacerdocio. La Iglesia Católica tiene en su teología esta explicación de que es como un llamado divino. Y en realidad podemos analizar por aspecto sociológico que en realidad es un llamado al poder muchas veces, porque la Iglesia, por el rol que ocupa en la sociedad, pone a los sacerdotes en función de administradores, en funciones de poder, y busca perfiles muy concretos psicológicamente, que los pueden explicar mejor, pero los perfiles narcisistas son muy comunes en la Iglesia Católica y en toda institución de poder, ¿no? Claro. Que busca ese lugar. Y todo lo otro, la explicación esta de por qué tienen esas conductas sexuales, también tiene una cuestión teológica muy grande. La Iglesia es muy represiva de la educación sexual, de las prácticas sexuales, y no tiene valores modernos este tema. Ha reprimido por años estos temas y prácticamente los ha coartado, digamos, en su libertad a estas personas que de alguna manera, digamos, lo ejercen después
y de manera totalmente perjudicial. Claro. Bueno, lo decía el licenciado Eber, es importante la documentación, la información en estos casos, teniendo en cuenta que sucedieron hace muchos años atrás. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de Juan Carlos, bueno, se hizo una denuncia en la iglesia, o sea, todo queda en la iglesia. O sea, los peritos, como ustedes, no pueden acceder a esa documentación, lo cual sería fenomenal poder tenerla. Bien. Es muy interesante la pregunta. Sí, sería lo ideal contar con esa información y también para responder la pregunta que le habías mencionado también a la licenciada, en algunos casos en relación a las mentiras en cuanto a las denuncias, recuerdo un caso en Buenos Aires que era de un jardín de infantes que se decía como que los niños habían sido abusados dentro del aula, pero ¿qué ocurre? Esa aula, después se hicieron inspecciones oculares, se documentó la altura del aula, las ventanas, y podía ser posible que nadie viera hacia adentro de ese lugar. Entonces se logró, digamos, bueno, el sobreseimiento en caso del imputado, que era un profesor de un jardín de infantes. Y después, bueno, surgen estos inconvenientes en cuanto a la recolección de las pruebas, ¿sí? Y que sería muy importante tener todo el acceso a la información. Bueno, en la causa Lamas, doctor, brevemente, se ha logrado que pueda acceder o que pueda entregar, aunque sea algo de documentación, la iglesia. Aunque sé que vayan a brindar declaraciones en la justicia también. Sí, eso fue un tema de polémica, porque la iglesia había hecho una investigación canónica, tenía documentaciones, no las quería entregar, hasta que finalmente por un allanamiento que se hizo en el arzobispado se lo logró. Con respecto a los temas periciales, una de las víctimas había denunciado que este abuso había sido hecho en un lugar preciso, en un contexto, y cuando se hizo una inspección ocular, todo el tema materia de criminalística, se pudo ver que todas las reformas que se habían hecho en la iglesia realmente pertenecían a eso. Así que la criminalística en el caso Lamas también fue muy importante, porque la víctima recordaba un lugar que sí existió y que se pudo comprobar por pericias que había sido reformado, que ahora ya era parte de otra cosa. Gracias, doctor Segovia. Licenciada López, licenciado Eber, gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, es simplemente un pantallazo, estamos ajustados al tiempo que tenemos acá en este programa. Obviamente quedan muchas cuestiones para hablar sobre los abusos sexuales eclesiásticos o secretos sagrados, como lo dice Mauro Zeta también en su libro. Una temática que da para muchos domingos, ¿no? Claro. Bastantes programas necesitaríamos para hablar sobre este tema, pero bueno, tal vez lo podemos tratar nuevamente el domingo que viene, ¿no? El domingo que viene, y vamos a adelantar, vamos a hablar de siniestros viales, Facundo. Claro, es un tema que ya está pendiente de hace un par de domingos, pero también hay que decir que este martes va a haber un juicio por el caso Marquitos Córdoba, este pequeño que tuvo un accidente, falleció, la persona que lo atropelló fue condenado, no tenía que manejar, hizo lo que quiso, ¿sí? Y la justicia lo vuelve a sentar en el banquillo de los acusados para determinar su responsabilidad. A raíz de eso, bueno, nosotros vamos a hablar seguramente de ese caso y los siniestros viales en general. ¿Qué pasa con esto? Porque son homicidios culposos, son penas excarcelables, esto cae bien en la sociedad, en algunos no cae bien, mayormente no es así. El alcohol en sangre que llevan las personas que agarran un volante, que incluso hasta un fiscal en algún momento me tocó escuchar que dijo comparar el auto con un arma. Bueno, todo eso vamos a hablar en en Injusticia. Noticia Crímenes es en el radio, en Aries, los días sábados, que también pueden escuchar, obviamente. Injusticia, el próximo domingo, Facundo, a partir de las 8 de la noche. Así es, y ustedes sigan comentando en las redes sociales qué temas queremos que tratemos en los programas los domingos, ¿no? Que tenga un excelente descanso. Hasta luego. Hasta luego. El 10 TV, Televisión Salteña. Sáenz recorrió la Central Operativa de Control y Seguimiento del COVID-19. Dialogó con los encargados de cada área y resaltó el enorme trabajo que se viene haciendo para controlar la pandemia en Salta. Abastecimiento directo de agua para el Hospital de Tartagal. Gobierno y Fundación Banco Macro firmaron convenio para la perforación de un pozo profundo en esa ciudad norteña que abastecerá directamente de agua segura al Hospital Juan Domingo Perón. El Banco Macro, a través de su fundación,
ejecutar un pozo en la zona de la ciudad de Tartagal que abastezca directa y exclusivamente al hospital de Tartagal. Obras en el Hospital San Bernardo. La ministra de Salud Pública verificó las obras que se ejecutan para la atención del COVID-19 y patologías esenciales de salud para mejorar la calidad de atención. Un placer haber hecho este recorrido en el hospital, se nota el gran esfuerzo que está haciendo el equipo de salud. Créditos para taxis y remises. Los beneficiarios deberán estar inscriptos en AFIP y preinscriptos en rentas. El plazo de presentación será